Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. En algunas Biblias hay un título que dice crucifixión y muerte de Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús. La historia es conocida, el Señor está crucificado y al lado de él hay dos malhechores, hay dos ladrones. Y dice el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. El versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Agregar un versículo más en el verso 37, cuando le decían al Señor, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El Señor Jesucristo está en los momentos finales de lo que Él ya había predicho, subiendo a Jerusalén, ya les había dicho a los discípulos que era necesario que el Cristo padeciera en manos de los escribas, los fariseos, los religiosos del pueblo, la gente buena de nuestra sociedad, que cuando alguien tenía un problema espiritual, acudía a estas personas, a los fariseos, era un grupo selecto de personas de buen comportamiento. Nicodemo, tenemos ahí, José de Arimatea, personas de buen comportamiento. Era tanta su santidad, entre comillas, a los ojos de la sociedad, que ellos habían hecho caminos alternativos para llegar de sus casas al lugar sagrado, para no contaminarse con la gente de alrededor. Eran los santos de la época, los piadosos de la época. Y aquellos piadosos, aquellos religiosos, aquellos que sabían todos los mandamientos y se jactaban de cumplirlos algunos, como aquel fariseo y el publicano que cuenta el Señor, que ayunaba, que oraba, pero al final eran cosas exteriores que las hacían para ellos mismos. No llegaban a la presencia del Señor, ni sus oraciones, ni lo que ellos hacían. Sin embargo, personas lejos de esta religiosidad, de estos rituales, como los romanos, por ejemplo, como personas como Cornelio en Hechos capítulo 10, temerosas de Dios, sus ofrendas y sus oraciones sin conocer de Jesús habían subido a la presencia del Señor. Y esto nos demuestra que el Señor no quiere religión, no quiere religiosidad, no quiere ritos, que nosotros los seres humanos somos tan buenos para hacer. Y se nos pide algo, que sea un ritual, o que sea una procesión, o que sea algo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos al Señor, con gusto lo hacemos en nuestra mente, en nuestra religiosidad. Y las personas encuentran muy fácil lo que predicamos de la salvación. Pero bíblicamente vemos que el Señor vino a los enfermos de este mundo. Cuando me encontró a mí en mi juventud estaba enfermo, espiritualmente hablando estaba enfermo. Habían pensamientos inicuos, mi corazón estaba lleno de maldad y yo no lo había visto. El Señor a través del Espíritu Santo mostró eso. Tal vez hay alguna persona escuchando y sea buena persona a los ojos de los demás, de la sociedad,
pero aún así el corazón está manchado con el pecado y el Señor conoce los pensamientos. A veces podemos ser buenos a los ojos de los demás, pero nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro ser, donde pensamos tantas cosas perversas, allí está Dios presente observando nuestros pensamientos de iniquidad. Y acá vemos a un hombre contrario a toda esta religiosidad, a todo esto de buena persona. Era un hombre que nunca le había hecho algo bueno a la sociedad. Era un hombre que en toda su vida había ido por el camino malo, era un hombre ladrón. A nadie le gusta encontrarse con un ladrón. Si ha tenido la experiencia en alguna oportunidad o la mala experiencia de encontrarse en una situación así, con un ladrón, usted no le ayudaría a llegar a los pies del Señor. Queremos justicia para esas personas que nos hacen daño, que roban nuestras posesiones. Y acá vemos un hombre pagando los crímenes que ha cometido. No es un aporte a la sociedad. Y tal vez más de alguna persona en esta mañana está diciendo, ellos sí merecen el castigo. Pero sabe que en lo espiritual, cada uno de nosotros está en la misma condición de este ladrón. Tenemos que recibir castigo, porque delante de Dios somos culpables. Y en algún momento, este ladrón, en el momento de su condenación, llega a la convicción de que la persona que tiene al lado es algo más que un hombre, es alguien especial. Y hay muchas personas, incluyéndome en otro tiempo, que el Señor estaba al lado de nosotros, estaba cerca de nosotros. Y no lo veíamos, no lo considerábamos. Para nosotros era religión, estando cerca, estando al lado, y aquí hay un ladrón, y está al lado el Señor. Y hay dos ladrones, nos dice la Escritura. Y no es que uno sea un ladrón bueno y el otro un ladrón malo. No se trata de eso. Los dos están pagando lo que cometieron sus actos. Y este hombre lo dice, lo reconoce, y eso quiere el Señor que nosotros hagamos, reconozcamos delante de su presencia nuestra condición. Dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, y Él reconoce nosotros a la verdad. Justamente padecemos. Este ladrón conoce al hombre que tiene al lado, una persona santa, que no ha hecho mal a nadie. Este ningún mal hizo. Reconoce en el Señor una vida santa, pura, sin mancha. Cuando le maldecía a la gente no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice, nosotros, a la verdad, reconoce su pecado, su maldad, y reconoce que lo que está recibiendo es el justo pago por sus actos. Y sabe que nuestros pensamientos inicuos, nuestros pensamientos malvados, tienen que merecer un castigo. Alguien dirá, nunca he matado a nadie, nunca. Pero la Biblia y el Señor mismo lo dice, si alguno dice tonto a su hermano, ya lo mató en su corazón. Y esa frase a mí en mi juventud me llegó. Tantas veces enojado dije tonto a alguna persona. Y en mi corazón entonces, delante de Dios, maté a varias personas. Tal vez alguien dirá, es que yo nunca he adulterado, yo nunca he engañado a mi esposa. Pero el Señor dice que si alguno piensa en su corazón y observa a una mujer que no es su esposa, ya adulteró con ella en su corazón. Miró a una mujer que no era su esposa y la codició, ya para Dios es adulterio. Imagínese la escala de valor que tiene Dios, es tremenda. Es mucho más superior a lo que nosotros pensamos, porque no conocemos la santidad de Dios. Y aquí hay un hombre que dice, ciertamente nosotros
padecemos, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Se compara a él, se mira y observa al Señor y dice, mas este ningún mal hizo. Y luego de esa convicción de pecado, él acude a la persona correcta. A los pies de la cruz estaba María, no acudió a María. Al lado de María estaba Juan, un apóstol, un santo, no acudió a Juan, acudió al Señor. Y le dice algo que es interesante. Es una persona que estaba a punto de partir nuestro Señor, a punto de entregar su espíritu, como dice la Escritura. Nadie le quitó la vida, sino que Él la puso y la volvió a tomar 3 días después. Pero lo interesante es que esta persona que iba a partir, este ladrón que nunca ha hecho bien a nadie, lo observa y le dice, acuérdate de mí. ¿Cuántas personas en el día de hoy dicen esta frase cuando pasan problemas, enfermedades, situaciones? No buscan la salvación tal vez de su alma, pero claman, hasta el más ateo que se diga ateo, en un momento de crisis, dice, Señor, Dios mío, ayúdame. Personas en el terremoto del 2010, me acuerdo que fue lo último serio que vimos y gente se golpeaba el pecho pidiendo misericordia. En momentos de crisis clamamos, pero este hombre dice, acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. Está pensando que la persona que está al lado, de alguna manera, de alguna forma, va a instaurar un reino. ¿Lo cree? Yo no sé qué se le habrá revelado a él. Tal vez habrá escuchado al Señor, tal vez habrá andado en alguna de sus andanzas, en alguno de sus robos, entre la multitud robando, y escuchó tal vez alguna de las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios de escuchar su palabra? Nadie podrá decir delante de la presencia de Dios, a mí nadie me dijo lo que Dios había hecho por mí. Nuestro mundo está organizado en los años de antes y después de Cristo. Se celebra en la mayoría del mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro país se celebra una llamada Semana Santa, recordando los padecimientos de nuestro Señor. De una u otra forma, el Señor se encarga de mostrar de alguna forma a la gente que algo especial hay en nuestro Señor. Acuérdate de mí. ¿Y el Señor cuáles son sus palabras? De cierto, te digo, el Señor no tiene necesidad de decir esta frase porque Él es la verdad misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Él es la verdad es una persona. De cierto, en verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguridad absoluta. Amigo, amiga, no tengas temor de acudir al Señor tal como estás, tal como estás. Esto yo lo aprendí en mi juventud. En mi mente procesaba todas las cosas que tenía que dejar para acercarme al Señor, un poco más limpio. No, el Señor me dijo, ven tal como estás, en la condición que estás, con las cosas que te afligen, con las cosas que te afanan, con aquellas cosas que te alejan del Señor. Lleva todo eso al Señor. Y el Señor te dará la seguridad y te dirá, hoy. El tiempo es hoy. El día aceptable es hoy. Es ahora. Ahora puedes acudir al Señor y tendrás la seguridad, como este hombre, de recibir las palabras del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos dice a nosotros que hoy es el día de salvación. Y nos dice aquellas palabras en Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No en un futuro incierto, sino que hoy serás salvo. Y este hombre murió
y tuvo la seguridad que al morir vería a nuestro Señor. Y una vez estuve al borde de la muerte y sentí esa seguridad, esa paz, antes de conocer al Señor, terror, miedo a la muerte, al más allá. Luego de conocer al Señor, que viniera la muerte. Y hay una tranquilidad, una paz que solamente el Señor puede dar, que solamente el creyente puede conocer, que si partimos de este mundo tenemos la seguridad de ver a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quieres tener esta seguridad, esta paz en tu corazón? Este perdón de los pecados, borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto nos hablan de esa frase? Me gustaría tener borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo. Bueno, el Señor da esa oportunidad. Delante de Dios podemos hacerlo. Y este hombre murió feliz, no habiendo hecho nunca nada, no habiendo nunca ido a una reunión, no siendo religioso, no acudió a alguna iglesia, no hizo obras de caridad, todo lo contrario, era un ladrón. Sin embargo, el Señor le dio el acceso y la entrada libre al cielo por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.